que enfrentarse a los españoles. Si recordamos un poquito, en América del Sur existía pues lo que es la civilización de los incas en general, ¿no? Y esta cultura prácticamente fue conquistada por un español. ¿Cómo se llamaba ese español que llegó a conquistar estos territorios? ¿Se acuerdan tal vez? Francisco Pizarro. Francisco. Francisco Pizarro, muy bien, que prácticamente fue uno, ¿sí?, de los pioneros en las conquistas, ¿no? Mayormente se lo recuerda por, en ese caso, haber capturado a Atahualpa, haberlo encerrado, haber pedido lo que es una cuantiosa suma de oro, ¿sí?, por la liberación del Inca. Sin embargo, como ustedes saben, Pizarro en ese caso no cumplió y obviamente pues capturó, asesinó a Atahualpa y eventualmente pues empezó el enfrentamiento con esta gran civilización, ¿no? Debido a las herramientas que ellos en ese caso mantenían y sobre todo pues a las estrategias que los españoles en este caso realizaron para derrotar a esta gran civilización, ¿no? Los españoles mayormente no estaban entre 300, 400 personas y obviamente tuvieron esta estrategia de derrotar a una población, a una cultura que superaba los 7 millones de habitantes, ¿no? Es decir, con las armas, las herramientas que ellos prácticamente utilizaron para la conquista, eran lo que son las armas, eran directamente lo que son la utilización de los caballos, porque como ustedes saben, los incas prácticamente nunca habían visto lo que es la armadura de ellos, lo que son sus caballos, y obviamente por el temor prácticamente perdieron ese enfrentamiento, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿sí?, de cómo fue directamente la llegada, en este caso, de Cristóbal Colón al continente americano. Y además de ello, prácticamente aquí podemos observar a los reyes católicos de España que prácticamente apoyaron a su viaje, ¿no? ¿Cómo se llamaban los reyes católicos de España? ¿Me hacen acuerdo? Rey Felipe. Isabel. Fernando e Isabel, dicen. Ya, muy bien. Excelente, muy bien, que prácticamente fueron los personajes que dieron paso y el apoyo y el financiamiento a Cristóbal Colón para esto de realizar estos viajes, ¿no? Y obviamente, pues, después de la llegada de Cristóbal Colón, hablando de los años de 1492, cuando llegó Francisco Pizarro prácticamente eran los años de 1532. Es decir, prácticamente desde la llegada de Colón, eventualmente se dieron más exploraciones, ¿no? Y en esos años prácticamente llegó Francisco Pizarro al continente americano. Muy bien, me ayuda por favor en la lectura, el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Luis Ayala, por favor. Licenciado. La conquista de América fue el proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y se asentaron en los territorios americanos. Desde finales del siglo XV y por todo el siglo XVI, en este proceso se buscó expandir los territorios europeos, ampliando su comercio, economía y evangelización. El bloqueo comercial luego de la caída de Constantinopla por parte del Imperio Otomano, sumado a las ambiciones de las metrópolis europeas con el crecimiento económico y la búsqueda de oro, llevaron a Cristóbal Colón a emprender un viaje a través del océano con 3 embarcaciones llamadas la Santa María, la Niña y la Pinta. Este desembarco con su tripulación el 12 de octubre de 1492, creyendo haber llegado a Asia. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que prácticamente la época de las exploraciones por parte de los europeos
prácticamente se dieron en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no? Especialmente por las dos superpotencias de aquel entonces, que era España y Portugal, ¿no? Que eventualmente, pues, ellos contaban con las herramientas necesarias para la navegación y eventualmente les permitió, pues, conquistar y llegar hacia nuevos territorios, ¿no? Obviamente que los europeos buscaron nuevos territorios para mejorar su comercio, su economía y además de ello, incrementar o fortalecer directamente su religión, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Cristóbal Colón, él en un inicio buscaba lo que son rutas más cortas para llegar al Camino de la Seda, que prácticamente era un centro comercial sumamente grande que quedaba pues en la India, ¿no? Y la finalidad de los viajes de él prácticamente era buscar un camino más corto. Y obviamente pues al llegar al continente americano, al observar a un nativo que salía de la naturaleza, eventualmente lo llamó indio. Sí, por ende el término indio está mal dicho, porque obviamente no estamos en la India y él había pensado pues que había llegado a la India en general, ¿no? Por ende, él también murió sin saber que había descubierto un nuevo territorio, ¿sí? Y en esas embarcaciones que prácticamente lo acompañaron en su viaje fueron la Santa María, la Niña y la Pinta como tal, ¿no? Que prácticamente estas embarcaciones sirvieron para que Cristóbal Colón llegara a estos nuevos territorios, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre de América, el Por continente Américo América? Américo Vespucio. Sí, Vespucio. por América Vespucio. Muy bien, excelente, por Américo Vespucio, ¿no? Que prácticamente en ese caso fue uno de los exploradores que en su momento también llegó al continente, ¿no? Y por ende, pues, tenemos el nombre del continente americano hasta el día de hoy. Pido por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, Licen. Conquista española de América. Para realizar estos viajes, Colón contó con el apoyo de España, Portugal y el Papa Católico Alejandro VI, perdón, quienes apoyaron financieramente la expedición, aunque ya existían habitantes autóctonos de dichas tierras. Los europeos contaban con mayor armamento, tecnología y educación y pudieron fácilmente conquistar los territorios y asentarse política y militarmente en América. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos detallar, ¿no? Que las exploraciones por parte de los europeos fue gracias a la tecnología que ellos lograron desarrollar, ¿no? Especialmente el astrolabio, el sextante, que prácticamente eran herramientas para ubicarse en la posición mediante las estrellas y dentro del sextante prácticamente era la ubicación mediante el horizonte, ¿no? Con eso prácticamente le daba lo que es una posición sumamente recta y obviamente no perderse en los viajes de navegación, ¿no? Y eso obviamente llevado a lo que son las armas que los españoles lograron traer acá y eso directamente permitió pues conquistar estos nuevos territorios, ¿no? Aquí en estas imágenes podemos observar la llegada de Cristóbal Colón y además de ello directamente podemos observar, ¿sí? El contacto que tuvieron los españoles con los habitantes del continente, ¿no? Características de la conquista española. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Alexandra, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Jessica Alexandra Maldonado. No, listo, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar si estamos laborando, si no, se van a quedar sin nota. La señorita Tamara Verónica, por favor. Buenos días, Lice. Buenos A ver, días. dice características de la conquista de América. Las principales características de la conquista de América se pueden resumir de la siguiente manera. Se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas: Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda.
Se dominó militarmente a los indígenas y habitantes autóctonos de América, sin importar su cultura y costumbres. Luego se impulsó la cultura europea, idioma y religión. Comenzó un proceso de esclavitud que se constituyó entre prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Excelente, muy bien, Dios, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar que dentro del continente americano, las potencias europeas más grandes de aquel entonces prácticamente fueron Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda, ¿no? Que en su momento también llegaron al continente americano. Aquí también podemos detallar que militarmente los españoles dominaron a los indígenas y obviamente destruyeron su cultura, destruyeron sus costumbres, sus templos, sus tradiciones e impusieron directamente la cultura europea, ¿no? Ahora, como ustedes saben, cuando llegaron a tener el contacto Pizarro con Atahualpa, prácticamente el caso de Pizarro, ellos eran sumamente religiosos, ¿no? Ahora, dentro de la Biblia, ¿hablan de los indígenas tal vez? No, Licen. Ya, muy bien. Dentro de la Biblia tal vez hablan de los afrodescendientes. Tampoco. No, listen. Ante la No Biblia hablan. todos somos iguales. Excelente, muy bien. Dentro de la Biblia, que prácticamente los españoles eran muy devotos a su religión, no encontraron lo que es una respuesta para los indígenas y para los afrodescendientes. Por ende, ellos consideraban que prácticamente ellos eran animales, ¿sí? Y por ende, directamente abusaron de ellos. Existió una explotación sumamente fuerte, asesinatos, maltratos, que prácticamente los españoles realizaron en contra de los indígenas y también de los afrodescendientes, ¿no? Y lograron pues imponer su cultura. También en este caso podemos establecer que se comenzó fuertemente con el proceso de esclavitud, ¿no? Por parte directamente de los indígenas. Además de ello, en este caso, por los prisioneros del continente africano, ¿no? Como ustedes saben, en Portugal, sí, los portugueses como tal prácticamente llegaron al continente africano y a las personas que obviamente capturaban de esos territorios pasaron a ser directamente esclavos, ¿no? Y en su momento pues, los portugueses vendían a los afrodescendientes por todos los territorios en el mundo, ¿no? Especialmente en el continente americano. Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí en la parte central, observamos cómo los españoles prácticamente maltrataban, ¿sí? Abusaban de los indígenas y obviamente eran utilizados para todos los trabajos forzados, ¿no? Trabajaban directamente en la agricultura, en la minería y obviamente pues los indígenas eran maltratados e inclusive pues asesinados, ¿no? Ahora, vamos a detallar otras características importantes. Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Ya, Lice. Hubo un exterminio de la población indígena, no solo en las guerras por la conquista, sino también por las enfermedades europeas, que acabaron con poblaciones enteras debido a las epidemias. Expansión de la religión católica como la única religión permitida. Se creó una raza entre blancos, negros e indios, llamada mestizaje, que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista europea. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? El exterminio que prácticamente tuvo que sufrir la población indígena, ¿no? Especialmente por las enfermedades también que los españoles trajeron. ¿Qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? La viruela, el sarampión, Licen, creo que era el tifo, la tosferina. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Esas me La acuerdo, Licen. gripe.
Ah, muy bien, excelente. La gripe, la fiebre, que prácticamente los indígenas como tal no estaban preparados para defenderse de estas enfermedades, ¿no? Obviamente los indígenas en sus mejores años prácticamente podían llegar a vivir hasta los 90 años, ¿no? Y obviamente pues fallecían de causas naturales, mientras que con la llegada de estas enfermedades prácticamente la población indígena quedó pues exterminada, ¿no? También hablamos del cambio religioso que se dio en el continente, hablando de la religión católica, ¿no? Y obviamente, pues, los españoles la trajeron, la establecieron y obviamente destruyeron lo que son los templos, las costumbres, las tradiciones que prácticamente tenía la población indígena, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando visitan las iglesias, tal vez no han visto la imagen de un sol que representa justamente la puerta principal de alguna iglesia. Está en la parte de arriba. Tal vez la hemos observado. No, Lice. Sí, ¿no? Sí, si vamos a misa, conocemos las iglesias. Sí voy, Lice, pero en la iglesia que asisto nunca he visto eso. Ya, muy bien, la ruta de las iglesias, ya les voy a mandar a investigar, ya les voy a mandar a investigar. Muy bien. La mayoría de las iglesias, en ese caso, hablando de la época colonial, prácticamente detallan la imagen de un sol justamente en la puerta principal. Es decir, al momento que ingresamos, observamos el techo, ahí está la imagen de un sol. Generalmente, para que los indígenas lograran adaptarse a esta nueva religión, prácticamente en los sitios o en los lugares donde ellos hacían su veneración, sus rituales, prácticamente eran destruidos y eran colocados lo que son templos, conventos, iglesias, en donde prácticamente ayudaba a que los indígenas obviamente lograran dar el paso a su proceso de evangelización, es decir, prácticamente inculcar la religión católica a los indígenas mediante la construcción de templos, ¿no? Entonces el sacerdote, el monaguillo, daba lo que es una oración y les decía a los indígenas, avanzar que su Dios está aquí. Entonces prácticamente ellos ingresaban a los templos, observaban la imagen del sol y eso prácticamente para ellos consideraban que era su Dios, ¿no? E ingresaban. Entonces era una manera, en este caso, de que los indígenas poco a poco vayan adaptándose a la religión católica como tal, ¿no? Y obviamente pues era la única permitida y eventualmente la mayoría de los indígenas, obviamente sus tradiciones quedaron pues, en este caso, detenidas, destruidas y poco a poco los indígenas tenían que irse adaptando, ¿no? Aquí también aparece lo que son las razas, ¿sí? Directamente los blancos, los afrodescendientes, los indios como tal, y sobre todo aparece lo que es una mezcla o la unión de razas que se le conoce, ¿no? Conocido como el mestizaje. ¿En base a qué unión nace el mestizaje? Entre un español y un indígena, o viceversa. Muy bien, excelente. No, mayormente aparece lo que es el mestizaje, ¿sí? Y obviamente era por parte, en ese caso, de la unión de un español con una mujer indígena en general, porque dentro de los primeros años prácticamente solo viajaban hombres y después ya empezaron a viajar lo que son mujeres españolas, ¿no? Pero prácticamente el mestizaje empezó a darse fuertemente después de la conquista de los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a las causas de la conquista de América. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Priscila Cojitambo? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Por favor. Dice, causa de la conquista de América. Hay series de hechos que fueron conformados el momento ideal para la conquista de América. Entre estos se destacan las siguientes causas. El deseo de expansión comercial de Europa, lo cual fue precipitado, ahí no veo, de expansión comercial de Europa, lo cual fue por la invasión de turcos a Constantinopla, bloqueando las rutas comerciales entre Europa y Asia y dando
final al Imperio Bizantino, el deseo de expansión territorial que fortaleciera en forma individual de los principales reinos europeos, en constante lucha por el poder político, económico y territorial. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Ahora, dentro de las causas, obviamente, pues el deseo de ostentar más territorios, de expandir lo que es su poder y además de ello, de obtener más recursos, ¿no? Aquí también detalla que los reinos europeos prácticamente luchaban por tener el poder político, económico, territorial, sí, prácticamente de este nuevo continente, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente mutilaban, golpeaban, maltrataban, abusaban de los indígenas, ¿no? Miren, por acá está recibiendo un castigo, está colocando su pierna de este lado aquí y obviamente va a ser golpeado con una especie de mazo que lo podemos observar, ¿no? Y aquí podemos observar cómo la población indígena prácticamente era maltratada, ¿no? Aquí tenemos la imagen también de cómo en su momento, con la llegada de los españoles, prácticamente ellos daban ofrendas prácticamente de oro, ¿no? Y materiales preciosos. Recuerden que prácticamente dentro de sus inicios de exploración, los españoles buscaron grandes cantidades de oro en general, ¿no? Se mantiene por parte de algunos historiadores en el cual existieron más de 3 embarcaciones gigantescas que prácticamente tenían que llegar en este caso, al territorio de España por parte del envío de los españoles que habían llegado primero, ¿no? En el caso de Francisco Pizarro. Y obviamente se mantiene de que solamente 2 embarcaciones habían llegado pues al territorio de España, mientras que una prácticamente había naufragado, ¿no? Algunos historiadores dicen que prácticamente se logra observar desde las costas del Ecuador, cuando el sol prácticamente cae en el atardecer, se puede observar directamente en el mar lo que es el oro, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos resaltar que en su momento, cuando llegaron los españoles, buscaron el oro y eventualmente otros reinos europeos buscaron la misma situación y por ende también tuvieron algunos enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos hablar de otras causas como los avances científicos, hablando directamente de la cartografía, ¿sí? Que es una disciplina que permite el realizar lo que son trazos en mapas. Y eso obviamente facilitaba pues para las rutas de navegación. Hoy en día, ¿seguimos utilizando la cartografía o ya no? Ya no mucho, dicen, ya todo es en el teléfono. Sí, se utiliza Excelente. En teoría es como GPS prácticamente, convertido en GPS. Excelente. Si nosotros nos vamos a un lugar que tal vez nosotros desconocemos, obviamente con la tecnología que tenemos al día de hoy, pues colocamos, digitamos, nos indica la distancia, el lugar, el tiempo en el cual nosotros vamos a llegar, ¿no? Tal vez en esas vacaciones salieron de excursión, salieron a las montañas. ¿Sí? ¿Alguien tal vez? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. No. A día de hoy, ¿será que los guías todavía utilizan mapas? Sí, Licen. Sí, Licen. Dependiendo el lugar, creo, Licen. O sea, El si no Google hay Maps señal. van trazando la ruta. Yo creo que tienen el Google Map. Ya, muy bien, excelente. No depende del sitio en donde prácticamente vayamos a visitar. Obviamente, la mayoría de los guías todavía pues mantienen sus mapas, ¿no? Que prácticamente nos permiten ubicarnos. Imaginen, nos vamos de excursión, nos vamos a un bosque, por darles un ejemplo, ¿no? Oh, sorpresa, no hay señal. ¿Cómo nos ubicamos ahí? ¿Con la brújula será? La Con carta. brújula. Con el mapa, Licen. Con Una el con mapa el y la mapa, brújula. muy bien. La brújula, que también es otra herramienta sumamente importante para la ubicación, ¿no? ¿Sabe que la brújula se sigue utilizando hasta el día de hoy? Sí, Sí, Creo que Licen. solo Los en los Boy Scouts, barcos. Sí, creo, creo, En los barcos, Licen. En la aviación. donde no se tiene señal de internet. en la vida militar Ya, se utiliza todavía. muy bien, todavía se sigue utilizando la brújula. Excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, vamos al bosque, no tenemos una brújula, un mapa, el teléfono se dañó.
¿Cómo nos ubicamos en los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. ¿Cómo nos Por el ubicamos? sol, dicen. Por el sol. La salida del sol y Del en la sol. noche se está despejado las estrellas. Muy bien, excelente, ¿no? Por la Entonces parte son donde está maneras. quemada la vegetación también se sabe. Excelente, por los musgos también que podemos encontrar en las piedras. Entonces, miren, son habilidades que nosotros prácticamente logramos desarrollar, ¿no? Entonces, llega el momento que tal vez lo vamos a utilizar, ¿sí? Netamente nos podemos ubicar, tanto por la brújula, por los mapas, por las aplicaciones móviles, que prácticamente son instrumentos de ayuda, ¿no? Para aquellos años, obviamente, pues, la cartografía, el elaborar los mapas, era sumamente importante para las rutas de navegación, ¿no? El astrolabio prácticamente era una herramienta que permitía ubicarse mediante la posición de las estrellas. Después, obviamente, apareció el sextante, que era una ubicación en base a la posición del horizonte. ¿Sí? Entonces, eran herramientas que permitían que la navegación sea más exacta, ¿no? Y eso pues permitió llegar a nuevos territorios. Ahora, vamos a hablar de las consecuencias que se dieron dentro de la conquista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor? Se silenció, profe. No se le escucha. Listen. Profe, se apagó su micrófono. Está sin audio, licenciado. ¿Me escuchan ahí tal vez? Sí, listen. Sí, profe. Ahí, ahí sí. que se nos fue un poquito nuestra señal. Muy bien, me ayuda por favor el señor Juan Pablo Padilla en la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla? Por favor. Aún no se puede ver la pantalla, profe. Ya, muy bien, ahí, por favor. Listo, profe, gracias. Consecuencias. Consecuencias políticas. Desde el punto de vista político y diplomático, se firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1492, donde se separan las colonias portuguesas de las españolas por un meridiano a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, evitando los conflictos entre ambas metrópolis. El reino español se convirtió en imperio, dadas las grandes extensiones de territorio y riqueza, convirtiéndose en la principal potencia mundial de Europa durante 2 siglos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá, dentro de las consecuencias políticas, en 1494 se firmó lo que es el Tratado de Tordesillas, ¿no? Miren, aquí se da un conflicto entre España y Portugal, ¿sí? Aquí prácticamente los españoles decían que ellos habían llegado primero al continente americano y por ende, pues, ese territorio debe ser para ellos. Mientras que los portugueses decían que ellos habían llegado directamente primeros y por ende, pues, en este caso, el territorio tendría que ser para ellos, ¿no?
Entonces, aquí se da un conflicto entre estas dos potencias e interviene el Papa, ¿no? Mediante eso, prácticamente se firma el Tratado de Tordesillas, en el cual determinaba que al dividir el continente americano del lado izquierdo sería pues para los españoles, mientras que del lado derecho sería para los portugueses, ¿no? Obviamente los españoles decían que ellos habían llegado primero por parte de Cristóbal Colón, de Américo Vespucio, pero los portugueses en este caso decían que habían llegado primero porque prácticamente llegaban al territorio de Brasil y obviamente buscaron una planta que les servía para elaborar lo que son vestimentas, tejidos, y la planta era conocida como palo do Brasil, ¿sí? De ahí proviene el nombre de Brasil en general, ¿no? Entonces se dieron estas luchas y por ende, pues, se firmó el Tratado de Tordesillas, ¿no? Lo cual garantizó, pues, un gran desarrollo para los españoles, ¿sí? Ahora, consecuencias sociales. Yo le voy a dar lectura, por favor. Desaparición de las lenguas indoeuropeas, siendo sustituidas por el español, portugués o inglés, según sea el caso. De igual manera, el cambio en costumbres religiosas locales que se sustituyó por el catolicismo, gran destrucción de monumentos religiosos y construcciones indígenas, así como cualquier vestigio de su cultura y costumbre. Entonces, dentro de las consecuencias sociales, eventualmente, pues, todo lo que los indígenas habían realizado, todas sus costumbres, todas sus tradiciones prácticamente quedaron destruidas, ¿no? Y obviamente pues los españoles instalaron la cultura europea, ¿no? Y por ende tanto la población indígena como los afrodescendientes pasaron a ser esclavos en general, ¿no? Consecuencias demográficas. Sí, yo le voy a dar lectura. Muy bien. Entre las consecuencias demográficas de la conquista tenemos la desaparición del 90% de la población indígena del continente, en muchos casos debido a enfermedades provenientes de Europa, tales como la viruela, la fiebre, tifoidea o gripe, enfermedades desconocidas y por tanto letales para la mayor parte de la población local. Esto sumado al genocidio a las culturas indígenas, ¿no? Habitantes de América por la conquista territorial y la esclavización en algunos casos. Entonces, miren, realmente la población indígena sufrió muchísimo, no solamente por los enfrentamientos, por la explotación, sino también por las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy nosotros prácticamente podemos tener, por decirlo así, la medicación para enfrentar a la gripe, tifoidea, la viruela, pero sin embargo, para aquellos años, en este caso, eran letales para los indígenas, ¿no? Y finalmente, pues, nos vamos a las consecuencias económicas. En relación a las consecuencias económicas, hubo un gran cambio en la agricultura y comenzó la explotación de productos americanos como el maíz, la batata, calabaza, tomate, cacao, maní, tabaco, que permitieron un desarrollo económico importante de las potencias europeas que los comercializaban. Asimismo, ingresaron a América el centeno, la cebada, la caña de azúcar y animales como el burro, el caballo, las gallinas, conejos, ovejas y vacas. Entonces, miren, prácticamente los españoles también introdujeron lo que son nuevos productos y también nuevos animales, ¿no? Generalmente los indígenas prácticamente utilizaban como animales de carga a las llamas, a los yamingos en general, ¿no? Pero dentro de esta conquista prácticamente llegaron estos animales y empezaron directamente a explotar estos recursos, empezaron directamente a aprovechar, ¿sí?, de estos territorios, y además de ello, la agricultura era una actividad muy difícil para los indígenas, ¿no? Les obligaban a trabajar en fuertes condiciones, con herramientas bastante rústicas, por decirlo así, y pues la población indígena en su momento quedó diezmada, ¿no? Y en ese proceso prácticamente se dio lo que es la comercialización de esclavos afrodescendientes, ¿no? Para ayudar directamente a los indígenas en los trabajos forzados, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas etapas de la conquista, hablamos del descubrimiento del 12 de octubre de 1492, también hablamos de la conquista, justamente cuando se dio el enfrentamiento entre los españoles con las culturas que existieron en América.
Aquí hablamos también de la colonización, cuando las culturas europeas impusieron sus costumbres, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la evangelización, cuando prácticamente se dio un proceso en donde la población nativa, es decir, la población indígena, tenía que adaptarse a la nueva religión, que en este caso imponía directamente los españoles, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito acerca de la conquista portuguesa en Brasil, que prácticamente en este caso lo hizo el francés como tal, conocido como Pedro, no, en este caso directamente por los franceses que estaban dentro de Brasil, ¿no? A más de ello, aquí directamente podemos detallar el nombre del portugués de Pedro Álvares Cabral, ¿sí? Que este prácticamente era un personaje sumamente importante de los portugueses, ya que él era un experto en la navegación, ¿sí? Y eso en su momento permitió pues establecerse en el territorio de Brasil y tuvo un conflicto sumamente grande con Martín Alonso de Sousa, ¿no? Que él obviamente empezó a tener lo que son conflictos por este territorio y que en su momento también logró expulsar a los franceses, pero prácticamente los portugueses como tal lograron conquistar estos territorios y obviamente acá por parte de Pedro Álvares Cabral lograron tener su propio gobierno, lograron directamente establecer modelos económicos, políticos, sociales, culturales y que obviamente lograron apropiarse de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que prácticamente el territorio de Brasil fue un sitio en donde mayormente los portugueses aprovecharon de todos los recursos, ¿no? Especialmente en la agricultura. Aquí también en esta diapositiva encontramos lo que es un pequeño video para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? No se olvidará, por favor, cualquier momentito tenemos alguna lección, alguna prueba para que ustedes se encuentren preparados, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ya se ha terminado la clase y su profe ya me ha estado golpeando la puerta y nadie me avisó. Nadie me comentó. Estaba concentrado. Excelente. Clase. Muy bien. Concentrados en la clase, dicen. Estaba bueno. Excelente. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Lice, No. solo quería preguntarle cuándo nos va a subir las tareas, por favor. Bien, las tareas a partir de esta semana que viene ya la plataforma automáticamente se les va a habilitar, ¿sí? Bien, en este caso, como ustedes saben, bueno, parece que la profe ya me está golpeando la puerta. Pero bueno, chicos, como ustedes saben, prácticamente ustedes ingresan a la opción de tareas, ahí directamente ya les va a aparecer a partir de esta semana, especialmente desde el lunes, me parece que la plataforma ya les va a publicar para que ustedes ya empiecen a trabajar en los cuestionarios, ¿sí? Recordarles también que los cuestionarios tienen 2 intentos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo saqué una nota baja, digamos, saqué un 5, digo, no quiero sacar un 5, quiero recuperar, doy otra vez y en este caso la nota sube, ¿no? Digamos, ya no saqué 5, sino saqué 8 y obviamente eso nos permite pues mejorar nuestra nota, ¿no? Pero es opcional. Por ejemplo, digamos, si yo hice el primer intento y saqué 9 o 10, ¿repetirían el cuestionario? ¿Qué opinan ustedes? No, dicen. No, pues ya no, ¿para qué? Excelente, muy bien. Entonces, es opcional lo que son los segundos intentos, ¿sí? Así que, por favor, estar pendientes. Desde el día de mañana, me parece que la plataforma, en el caso de historia, ya se les va a publicar lo que son las tareas para que lo puedan trabajar. Listo, profe, gracias. Listo. Excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos.